Hoy vamos a hacer solo la introducción de lo que es linealización. Y después sí lo aplicaremos a algunos sistemas sencillos, como el control de nivel. Por ejemplo, un limitador magnético también es no lineal, un péndulo también es no lineal. Una turbina eólica es un sistema no lineal. Y lo que nosotros tenemos es este comportamiento. Por ejemplo, en un tanque, realmente lo que va a existir es una relación no lineal, como podemos ver aquí, una relación no lineal entre la altura, que es h, en metros, y el caudal, que es q. Recordemos que nosotros teníamos el modelo de esta válvula como un sistema lineal, ¿no? O sea, bueno, si es lineal el tanque, tiene este comportamiento C por dH de T es igual al flujo que entra menos el flujo que sale. Podemos olvidarnos de estos valores de operación, son los valores en estado estacionario, y trabajaremos con los componentes a pequeña señal. Veremos después que estos valores en estado estacionario sí los necesitamos a la hora de simular el sistema no lineal. Como hemos trabajado con dinámicas lineales, no ha sido necesario incluir esos componentes en estado estacionario. Y la válvula para el sistema lineal tiene este comportamiento, ¿no? Tenemos H igual a R por Q. ¿Sí? La altura es igual a R por Q. Que esto viene siendo este comportamiento lineal. Si este es el flujo, y aquí tenemos la altura, aquí pues está pendiente, tenemos allí, viene siendo esa resistencia. En un circuito, precisamente ese es el comportamiento que tiene el sistema en un circuito resistivo. Tenemos que simplemente una resistencia es constante y tenemos que hay una dinámica que es lineal, es decir, el voltaje depende de la corriente de una manera directamente proporcional, ¿no? En un circuito RC, RLC, etcétera, tenemos esa dinámica lineal a la hora de tomar el voltaje en la resistencia. Aquí nosotros hemos supuesto que tenemos este comportamiento lineal, pero esto solo es válido cuando el flujo es laminar. En un sistema, por ejemplo, de generación hidroeléctrica, yo trabajé con ese sistema. Bueno, de pronto después les hablo acerca de ese sistema, fue mi trabajo de tesis de pregrado. En ese sistema sí tenemos un comportamiento completamente no laminar, que es un flujo turbulento, ¿no? Y el flujo turbulento sí tiene este comportamiento no lineal. ¿Qué es lo que uno hace en control? Y por ejemplo, cuando yo trabajé en Ecopetrol con la columna de destilación, uno toma un punto de operación y linealiza el sistema alrededor de ese punto, y allí se obtiene una función de transferencia. Porque recordemos que las funciones de transferencia solo son válidas para sistemas LTI, lineales invariantes en el tiempo. Por eso en un sistema lineal, nosotros tenemos, número 1, ecuaciones diferenciales lineales, como podemos ver aquí, son lineales. Número 2, podemos trabajar con el dominio de Laplace, que esto implica funciones de transferencia. Pero cuando yo tengo una dinámica no lineal, no puedo usar el concepto de funciones de transferencia para hacer el análisis del sistema de control, para mirar estabilidad, no lo puedo hacer.
a menos que haga una linealización alrededor de un punto de operación. Entonces, dependiendo del punto de operación, yo tendré un modelo diferente. Por ejemplo, aquí tengo una pendiente diferente, ¿no? Esa pendiente, digamos que estaría relacionada con esta resistencia hidráulica. Pero si yo opero alrededor de este punto de operación, aquí tendré una pendiente diferente. Aquí tendré una pendiente diferente. Todo depende del punto de operación de mi planta, de mi proceso industrial. Por eso es que mi modelo será válido, mi modelo lineal será válido solo alrededor de ese punto de operación. Si yo me muevo de punto de operación, trabajo, por ejemplo, a otro flujo. Aquí lo que estamos diciendo, esto está trabajando alrededor de este flujo y esta altura. Digamos que el proceso industrial va a trabajar alrededor de ese flujo, de esa altura. Y la idea es garantizar el punto de operación allí a pesar de las perturbaciones. Listo, ahí se obtiene un modelo. Pero en algunos sistemas, por ejemplo, en un dron, nosotros tenemos que ese modelo lineal cambiaría completamente a medida que iría cambiando la posición del objeto. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema con referencia, con una referencia cambiante. Entonces, por lo tanto, tendrá una dinámica no lineal todo el tiempo. Y lo que se hace en ese tipo de sistemas es que se hace una linealización alrededor de un punto de operación, pero se considera, digamos, una incertidumbre alrededor de ese modelo obtenido, una incertidumbre paramétrica, le llaman algunos. O sea, tengo una función de transferencia, pero que va a variar entre tanto y tanto. Y con ese diseño, con esa especificación, yo puedo diseñar mi controlador para que albergue todas las funciones de transferencia posibles. Igual de incertidumbres después hablaremos un poco. Fue mi tema de mi tesis de maestría y de mi tesis doctoral. Entonces, aterrizando aquí la idea, lo que queremos es llevar un sistema no lineal a un sistema linealizado. De esta forma, con el fin de poder hacer lo que es el análisis que hemos hecho. Recordemos que todas las técnicas son aplicadas a sistemas lineales. Por ejemplo, cuando hablo del lugar geométrico de las raíces o cuando hablo de análisis de estabilidad por el criterio de Roof, son dinámicas lineales porque se basan en funciones de transferencia. ¿Sí? Y aquí podemos ver, vamos a ver aquí en el texto, miren aquí cómo cambia el modelado de este sistema. Aquí tenemos que el modelo ya depende, aquí, U es igual a K por raíz de H. Mientras que aquí era H igual a R por Q0, aquí ya se tiene una dinámica no lineal. ¿Dónde está la no linealidad? En la raíz. Si la potencia de una de las variables es diferente de 1, el sistema es no lineal. Aquí la potencia es un medio. O si tengo variables multiplicándose, por ejemplo, que yo tenga K igual a Q por H. Esto es una dinámica no lineal. O H al cuadrado, una dinámica no lineal. ¿Cuándo son las dinámicas lineales? Cuando tenemos exponentes 1 en las variables y no hay multiplicación de variables. El grado relativo es de grado 1 y no diferente de 1. Entonces, ¿cuándo se considera fluido laminar? Cuando el número de Reynolds es menor o igual que 2000, ¿no? Y cuando el número de Reynolds es mayor o igual que 4000 se considera turbulento. ¿Qué ocurre en la región intermedia? Se considera una dinámica combinada. Una dinámica combinada. Entonces, si yo tengo este sistema de control, digamos que yo tengo un proceso que tiene este tipo de forma.
Cuando yo tenga mi función de transferencia aquí, va a ser diferente que cuando lo tenga acá, porque las pendientes son diferentes, va a ser diferente acá, va a ser diferente acá, va a ser diferente. Entonces tendré un modelo diferente. Ya todo depende de cómo varíe, de cuál sea mi punto de operación en el sistema. Supongamos que esto sea temperatura en un proceso industrial. Así aumenta la temperatura. Y esta será la abertura de una válvula. No sé, estoy ahí inventando. Pues si yo voy a operar alrededor, no sé, de 100 grados centígrados, es lo ideal. Entonces yo tengo un modelo alrededor de esa temperatura, porque es la que yo voy a trabajar. Ya en sistemas en los cuales yo trabajo, no sé, de 25 grados, que digamos que es la temperatura ambiente, a 350 grados, no sé, y tienen todo este comportamiento, probablemente una ley de control como PID no sea suficiente para este sistema. Y entonces existen otras técnicas que son de control avanzado que nosotros las veremos ya en el tercer corte. En este corte no alcanzamos a ver, pero unas pocas. Ya en el tercer corte sí vemos ya sistemas multivariables. ¿Qué es lo que se ha hecho para sistemas altamente no lineales? Por ejemplo, un estudiante mío de maestría, él ahorita estuvo trabajando con la UDES en el diseño de un, eh, de un ventilador mecánico. Y él me dijo que el problema él lo tuvo fue porque se dio cuenta que había un comportamiento no lineal entre el motor y el movimiento del ambú. Entonces él al final lo que hizo fue diseñar una etapa en la cual él tenía un control proporcional, creo que fue proporcional o PI, pero este proporcional era variable. Como él tenía aquí una entrada, digamos U, y aquí la salida del controlador, digamos, aquí entra el error de posición. En este caso era el volumen de referencia, volumen que debe tener el paciente allí. Y aquí esta salida U, como esto tenía un comportamiento no lineal, lo que él hacía era que con el P, controlador P era un controlador PID variable o adaptativo, él se iba ajustando para que al final la dinámica conjunta de esta planta, digamos que este es el volumen de referencia, este es el volumen de salida, aquí está sensor de volumen. Lo que él hacía era que el controlador P, al multiplicarlo por la planta, generaba un sistema lineal. O sea, la multiplicación de P por, digamos que P podría ser como una función inversa, ¿sí? ¿Qué es una función inversa? Si yo tengo esto, 1 sobre x cuadrado, ¿no? ¿Cuál va a ser la inversa? La raíz de x. ¿Sí? Entonces lo que él hacía era que tenía una dinámica conjunta de tal manera que la unión de todos los dos bloques me diera un sistema lineal. Que tenía un bloque K controlador y un bloque P planta. Aunque a este no le pongo PS porque no es función de transferencia, tiene una dinámica no lineal. Al final, la unión de ambos generaba una dinámica lineal. Eso es lo que se considera un control adaptativo. Él había hecho, ¿qué hizo inicialmente? Él hizo un modelo para este punto de operación, pero se dio cuenta que la dinámica era muy variable alrededor de todo el rango, porque él trabajaba todo el rango. Y tuvo que generar un control adaptativo porque el PID no era suficiente o el PI no era suficiente como tal. ¿Sí? Entonces nosotros lo que revisaremos ahora es
¿Cómo hallamos linealización del sistema? Vamos a usar una herramienta muy poderosa que se llama la serie de Taylor. Entonces, la serie de Taylor, en la serie de Taylor lo que tenemos es esto. Por ejemplo, si tenemos una función, y vamos a ver cómo se aplica esto en el espacio de estado de una manera interesante. Una función nosotros podemos aproximarla por medio de esa función aplicado en un punto de operación más la derivada de esa función, pero evaluada, ¿no? En ese punto de operación evaluada en x0. Más 1 sobre 2 factorial, la segunda derivada. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Me faltó esto. X menos el X de operación es mi punto de operación que yo escojo. Puede ser este, o puede ser este, o puede ser este. El punto de operación que se escoja. Doble derivada de la función evaluada en ese punto de operación multiplicada por x menos x0 al cuadrado. Y así sucesivamente, n factorial, la enésima derivada. Veremos que esto lo usaremos para cada una de las derivadas de los estados del sistema. Y esta sería mi serie de Taylor. ¿Para qué sirve esta serie de Taylor? Esta serie de Taylor, al principio, cuando, por ejemplo, teníamos funciones demasiado no lineales, x por e a la x al cuadrado por coseno de 3x. Para trabajar con ese tipo de funciones, para cálculos computacionales, era muy pesado. Entonces se recurre a este tipo de serie porque miren que esto me genera es un polinomio con grado n. Es más fácil trabajar con polinomios de grado n que con funciones complejas. Porque cuando nosotros sustituimos esta función, esto es como tener, esto es un coeficiente. Cuando yo reemplazo en x0 es un número, digamos a 0. Esto también cuando yo reemplazo, derivo la función y la reemplazo, es un número a 1. Aquí viene a 1. A esto, ¿cómo lo llamaremos? El delta de x, ¿no? Digamos que el delta de x, que es la desviación alrededor del punto de operación. O sea que aquí me quedaría delta de x. Todo esto que está aquí viene siendo otro número, un coeficiente, a2. Todo esto que está aquí es un número, an. O sea que yo lo que tengo es a2 delta de x cuadrado más a3 delta de x a la 3 más an delta de x a la n. Así que voy a hacerlo de nuevo para que quede bien. Nada. Nada, no lo cogió el último intento. Tampoco. Entonces, aquí vemos un polinomio de grado n. ¿Dónde va a estar la precisión? Esta es mi función aproximada. Esta función que yo tengo es una aproximación. Ya sea de, por ejemplo, esta función. Una aproximación de esta función que es la función real.
Dependiendo del grado que yo escoja, pues el sistema se parecerá más al otro. Si n tiende a infinito, el sistema este va a ser igual, casi igual al sistema real. Se va a parecer mucho. La idea es escoger n grande. Pero en control, con fines de linealización, escogemos n igual a 1. Porque sabemos que esto es una línea recta, ¿no? Esta es una línea recta. Entonces despreciamos el resto, pero sabiendo pues que hay un error a causa de ese truncamiento, ¿no? Hay un error ahí asociado. Y lo que vamos a hacer es que todas nuestras dinámicas no lineales las vamos a aproximar a esta expresión lineal. Llevaremos un sistema de control en espacios de estados no lineal y cada uno de esos términos no lineales los aproximaremos como si fuera una línea recta alrededor de un punto de operación específico. Ya después de obtener esa linealización, ese sistema en espacio de estados lineal, ya aplicamos Laplace y obtenemos la función de transferencia de nuestro sistema y podemos aplicar el control lineal que queramos, hablando de técnicas lineales.